Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nos invita a la vigilancia, a la fidelidad, a poner nuestra vida al servicio de la justicia de Dios y a vivir siempre preparados para su venida. Que el Espíritu Santo abra nuestros labios y nuestros corazones, para que lo que vamos a proclamar sea semilla viva, que dé fruto abundante en nosotros. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a vuestros deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Y poned también vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de santidad, porque el pecado no ejercerá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que, al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y, liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión de la primera lectura. Queridos, en esta lectura de San Pablo se nos presenta un llamado fuerte, claro y urgente. No dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros deseos, porque ya no vivimos simplemente bajo la ley antigua, bajo la mera obediencia externa. Hemos sido liberados por la gracia de Dios, hemos sido llamados a una vida nueva. Primero, la lectura recuerda nuestra realidad. Éramos esclavos del pecado, pero hemos sido liberados. Esa liberación no es abstracta, no es solo teórica. Implica que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros miembros corporales ya no deben estar al servicio del pecado, sino al servicio de Dios. Segundo, Pablo nos advierte que esa libertad no debe volverse licencia para pecar. ¿Pecaremos porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Al contrario, justamente porque hemos sido liberados, somos llamados a una mayor obediencia, pero no obediencia forzada, obediencia voluntaria, consciente, fruto de nuestra fe en Cristo. Tercero, la lógica del esclavo y del siervo que Pablo emplea es fuerte. Si te haces esclavo del pecado, te conduce a la muerte. Si te haces siervo de la obediencia a Dios, o mejor entregado al servicio de Dios, te conduce a la santificación, a la vida. Nosotros somos siervos de la justicia, no de la injusticia. Cuarto, ¿qué nos pide Dios hoy, hermanos? Que revisemos cómo estamos viviendo nuestra libertad cristiana. ¿La utilizamos para nosotros mismos, para nuestros deseos egoístas, o la ofrecemos a Dios en servicio de los demás? Cada gesto, cada palabra, cada decisión puede ser instrumento de justicia o de injusticia. Somos libres para elegir, pero esta libertad conlleva responsabilidad. Quinto, finalmente la gracia. Vivimos no bajo la ley, que exige sin dar la fuerza, sino bajo la gracia, que nos capacita para vivir la vocación a la que hemos sido llamados. Que esta gracia nos impulse hoy a decir con firmeza: Señor, me ofrezco a ti, para que mis miembros sean instrumentos de tu santidad. Que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos impulse a la conversión diaria, no a medias tintas, sino con entrega sincera. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que, si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo:
¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de sus criados para que les reparta a su hora la ración de alimento? Dichoso aquel criado a quien el Señor, a su llegada, lo encuentre portándose así. De cierto os lo digo, lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a pegar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará participar de la suerte de los infieles. El criado que lo sabía y no lo preparó, ni obró conforme a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. El que lo ignoraba y hizo lo merecedor de azotes recibirá pocos. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio. Hermanos y hermanas, en este Evangelio, Jesús nos habla con claridad sobre la vigilancia, la fidelidad y la responsabilidad. Permítanme destacar 3 aspectos para meditar y poner en práctica. 1. Estar preparados. Estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús no quiere que vivamos adormecidos, indiferentes, como si la fe fuera una rutina. Nos invita a velar, a estar despiertos, a mantenernos en alerta porque nuestra vida de fe se juega en el día a día, en lo pequeño, en lo cotidiano. 2. La fidelidad como administración responsable. Jesús presenta la imagen del criado confiado con bienes y responsabilidades. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar. Ser discípulo no es solo asistir a la misa, sino vivir lo que hemos recibido. Amar, servir, ser coherentes. Si nuestro Señor, Dios, vuelve y nos encuentra haciendo lo que nos toca, felices seremos. Pero si nos olvidamos, caemos en la mediocridad o en el egoísmo, quedamos en evidencia. 3. La proporcionalidad de la gracia y la misión. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Cada uno de nosotros ha recibido dones, talentos, oportunidades, responsabilidades dentro de la familia, la comunidad, la iglesia. No se nos pedirá lo mismo a todos, pero sí se nos pedirá conforme a lo que hemos recibido. No se trata de una carga pesada, sino de una responsabilidad agradecida. Así, hoy Jesús nos dice, vivimos en espera activa, en servicio constante y con gratitud por lo que hemos recibido. No nos conformemos con la mediocridad. Que nuestra vida cristiana no sea como el criado que piensa que el Señor tarda, que se relaja, que se acomoda. Que seamos el criado que vive vigilante, que vive su fe con constancia, que actúa con el don recibido. Que esta palabra nos mueva al cambio, quizá en aquello que hemos descuidado, en aquello donde no hemos sido fieles, en aquello donde la rutina ha apagado la pasión del seguimiento. Hoy Dios nos da una nueva oportunidad: velar, servir, entregar. Oración especial. Señor Dios nuestro, que nos llamas a vivir en la libertad de tu Hijo Jesucristo, concédenos la gracia de servirte con corazones sinceros, de velar sin descanso por tu reino, y de responder con fidelidad al don que nos has confiado. Que, liberados del pecado y acogidos por tu gracia, vivamos como siervos valientes, constantes y generosos en la misión que nos has confiado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Despedida. Que la paz del Señor esté con vosotros. Id en paz, llevando en vuestro corazón la palabra que hoy hemos escuchado. Que María, Madre de la Esperanza, nos enseñe a vivir vigilantes y fieles. Amén. Que esta celebración de la palabra sea para cada uno de nosotros semilla de vida nueva, compromiso firme y gozo inquebrantable. Buen día y bendiciones en el Señor. Gracias por compartir y su hermoso like.